Hoy quiero hablar de lo difícil que es cuando tienes una empresa pequeña, tanto si eres mujer como si eres hombre. Yo puedo hablar por mi experiencia, que soy mujer, pero creo, aseguraría que el problema es el mismo para todos. Porque veo a mi sobrino y veo a gente del sector que nos encontramos con este mismo problema. Quiero decir, somos una empresa pequeña, tú tienes una idea y claro, tú montas una empresa cuando tienes una idea. Yo la que monté fue una inmobiliaria, estoy en el sector inmobiliario. Luego, mi sobrina, por ejemplo, es esteticien, es decir, mi sobrino se dedica a la construcción. En fin, somos familia de empresarios, pero cada uno ha montado su propia empresa, no estamos todos en la misma. Entonces, cuando eres pequeño y empiezas a crecer, pues contratas a personal. Entonces, siempre terminamos con los mismos problemas. Es decir, o no nos empezamos muy bien con las personas, todo es maravilloso, y de pronto la persona con la que más confianza tienes o terminas mal o se enfada, porque, a ver, cuando las cosas se hablan, a uno no le interesa y se llega a un acuerdo y dices, bueno, pues mira, es que he encontrado algo mejor, o es que pensaba que esto me iba a gustar y ahora no me gusta, pero siempre es todo por motivos económicos, se termina mal, es decir, no es simplemente que la persona hable y haya encontrado otra cosa mejor o su economía le vaya a ir mejor. Claro, yo pensaba, si yo donde he estado trabajando me he adaptado, o sea, si tú vas, cumples, excepto que te quieras marchar, ¿no? Pero nunca tienes ningún problema, es decir, yo hasta la fecha, pues por lo menos he dejado todas las puertas abiertas donde he estado, aunque principalmente he trabajado como empresaria, pero también he trabajado como por cuenta ajena. Entonces, por cuenta ajena, tú te adaptas, te dicen la nómina que vas a cobrar y el compromiso que tienes que cumplir. Si tú no te ves capaz, pues te capacitas, es decir, te preparas. Y si con el tiempo no estás a gusto, pues lo normal es que te marches. Bueno, he dicho que siempre he dejado las puertas abiertas. Sí, es cierto que las he dejado abiertas, pero rectifico. Hubo en dos empresas que terminé muy mal, muy mal, muy mal también con los propietarios. Muy mal quiero decir a extremos de no hablarte. Es decir, que se deteriore, perdón, que se deteriore la relación tanto. O sea, ¿cómo podemos llegar a esos extremos? A que se deteriore la relación. Si cuando dos personas no quieren lo mismo, pues lo normal es que se hable, cada uno coja un camino. Para mí siempre la comunicación, el llegar a acuerdos es maravilloso, o sea, lucho y trabajo para ello constantemente. Imaginaros que en mi trabajo lo principal que hago es llegar a acuerdos a las personas y lo consigo al 99,9%. Les intento llegar a un equilibrio y soy intermediaria. ¿Cómo cuando no soy intermediaria y yo estoy en esa situación, no encuentro a nadie que me lleve al equilibrio? Es decir, si yo soy capaz de hacerlo, ¿cómo luego no soy, o sea, capaz de hacerlo con otras personas, cómo no soy capaz de hacerlo conmigo misma? Entonces, claro, como esa pregunta es tan difícil y eso nos pasa a muchos empresarios, pequeños sobre todo, porque evidentemente cuando una empresa es muy grande, pues hay muchos departamentos, hay muchos directores, cada uno se encarga de una cosa. Imagino que seguirán teniendo los mismos problemas, porque claro, si nosotros que somos una empresa pequeña, con uno, dos, tres trabajadores, el problema es el mismo, tengas uno, tengas tres, pues imagino que esos monstruos de empresa con 800.000
pues tendrán esos problemas, pero claro, como tienen tantísima demanda y son empresas que tienen una gran solvencia, se pueden permitir el lujo de seleccionar mejor al personal, o incluso se pueden permitir el lujo de tener a una persona que haga esta selección del personal, o sea, un responsable. Entonces, si la empresa funciona bien y si no también, y no te evitas estas malas situaciones, estos malos rollos, porque a veces pues puede que a la persona no la vuelvas a ver nunca, o puede que te la estés encontrando en tu ciudad o en tu pueblo en algunas ocasiones. Entonces, yo creo que para nadie nos es agradable que una persona que has tenido relación, y sobre todo cuando es una empresa pequeña, que el grado de relación entre jefe y empleado es tan directa, tan del día a día. ¿Cómo es posible que tan pocas empresas, oiga yo, porque sí que he oído alguna, vamos a ser sinceros, de que están encantados con los trabajadores y no han tenido ningún problema? Me parece perfecto, pero solamente he oído una minoría muy pequeña. Siempre la mayoría son quejas del personal, que empezó siendo de una manera la persona y luego cambió, que al principio se trabajaba en armonía y luego se cambió, que al principio la persona tenía motivación y luego dejó de estar motivada. No lo sé. Puedo hacer una lista tan larga de motivos por los cuales no hay acuerdo con los trabajadores, se tiene que acabar en los juzgados, se tiene que acabar tan malamente cuando no es necesario. Cuando no es necesario que al final ni el dinero del trabajador ni el dinero del empresario pues acaba en abogados, en juzgados, en demandas, en disgustos. Siempre los comparo, físicos, emocionales, y a la vez te repercuten en el físico y en la economía, porque al final todo está relacionado. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pregunto, ¿por qué tiene que ser tan difícil? Si hablando las personas nos entendemos. Entonces, esta pregunta me la he hecho muchísimos años, muchísimo tiempo. Y durante toda mi trayectoria empresarial de esta última fase del sector que más conozco, que es el inmobiliario, de verdad que no os podéis imaginar, el que no lo conozca, que siempre ocurre lo mismo. Es decir, una persona quiere un precio y la otra quiere otro, una persona quiere unas condiciones y la otra quiere otra. Y entonces, mi esfuerzo siempre ha consistido en llegar a acuerdos, en que se pongan de acuerdo. Y siempre he defendido la postura de que cuando se consigue un equilibrio es lo mejor para ambas partes. Es decir, ni una persona tiene que ganar mucho ni la otra perder, porque entonces ocurre un desequilibrio tan grande que no funciona, o sea, no prospera el negocio, no prospera el acuerdo, no fluye la energía, es decir, como lo queramos llamar. Entonces, si yo soy tan defensora de esta teoría, si tengo siempre una, dos, tres trabajadoras, porque son mujeres principalmente, porque siempre me siento más afín a las mujeres en el trabajo, porque entiendo lo difícil que es. Ahora ocurre lo mismo para hombres que para mujeres, pero sin embargo, bueno, pues siempre he encontrado más en la selección de personal o las personas que he encontrado, más mujeres, por el tipo de horario, porque he entendido que una mujer me identificaba con ella, ¿no? Porque si somos mujeres, que tienes que llevar la casa, que tienes un hijo, si tienes pareja y lo llevas entre los dos, perfecto, pero si encima eres tú sola, como me ha pasado a mí, pues entiendo la postura. Y bueno, y porque tenemos muchas más cosas en común
y una manera de pensar a veces más parecida, o sea, un sistema biológico más parecido, y siempre no es que las haya seleccionado a posta, es que me han llegado mujeres. Y si estoy todo el día predicando con este ejemplo, si todo el día lo estoy practicando, si con mis trabajadoras hago exactamente lo mismo, ¿por qué me ha costado tanto? Porque no tengo las mismas. Tengo, pues cada año he hecho una variante de baja, sube, baja. Una entra, otra viene. Una se va, vienen dos. Ahora vuelve a venir una, se vuelve a marchar. Entonces, claro, tú te pones a hablar con otro tipo de personas que saben gestionar equipos, con muchos más grandes que los míos, porque tengo gente conocida que me asesora en ese aspecto y me mandan tablas de que todas las personas no aprendemos igual, de cómo hay que tratar con cada persona, y de verdad que me las estudio, las practico, les pido asesoramiento, muchas veces es pagado, otras veces es por conocimiento y me echan un cable en ese aspecto, porque se dan cuenta, por ejemplo, mi hermano en ese aspecto me ayuda mucho, porque él dirige equipos que, por ejemplo, las mejoras que él practica, pues me las comenta, pero a nivel personal y a nivel de superación personal. Y nada, no había manera, yo no conseguía encajar. Mejoraba cosas, vamos a ser sincera, que he mejorado cosas. Luego también estuve haciendo un máster donde nos daban como unos test, como un protocolo ya estudiado que demuestra que si haces esas preguntas y según te respondan, tú ya en una entrevista detectas si vas a congeniar con esa persona o qué tipo de persona es. Es decir, que he probado muchísimas herramientas para poder llegar a congeniar con una persona. Porque como os digo, en mi sector hay que hacer una formación bastante extensa, no solamente es vender y enseñar una casa, hay que saber interpretar escrituras, hay que saber los impuestos, hay que saber de financiación, hay que saber un montón de cosas, y a veces no la persona tiene todos esos conocimientos, entonces tiene que aprender. Y puede pasar un año desde que una persona entra hasta que se especializa en este sector específico. Y entonces, claro, enseñar a alguien que te está llevando tu tiempo y que no te sientes recompensado, pues a veces hace duro. Pero bueno, ya no en este sector, porque en el máster que yo hice habíamos empresarios de todos los tipos, y el problema que nos encontrábamos era el mismo, que a la hora de seleccionar el personal, pues nos encontrábamos con este problema. Y ahí estábamos de diferentes ciudades, es decir, que esto no tiene que ver con el clima ni con la región, tiene que ver con los seres humanos. Y realmente he investigado muchísimo con esto, y al final la sorpresa que me he llevado es que cuando tú aprendes a relacionarte contigo, es cuando esos problemas de relación, no vamos a llamar que desaparecen de la noche para la mañana, pero milagrosamente se empiezan a desarrollar. Son como los capítulos de una serie o como de una novela. Es como que van pasando los capítulos de una manera que los disfrutas porque te estás dando cuenta de que tú estás mejor emocionalmente, y entonces ese trabajo de relación laboral lo llevas a cabo de una manera mucho más efectiva. Yo, por ejemplo, este año he tenido varios problemas con varias de las personas que han trabajado conmigo, y bueno, en otra época no hubiese sido capaz de solucionarlo como lo he solucionado, si no es por este conocimiento que tengo ahora en la gestión emocional, en las relaciones. Hubiese sido imposible, ya os lo digo, imposible totalmente.
Porque cuando tú no estás gestionando tu emoción, tú no te estás gestionando a ti, tu relación contigo. Hay una serie de factores, yo técnicamente ahora mismo no os los voy a explicar, que hacen que tú no estás transmitiendo lo que realmente quieres. Porque en ese momento estás en una guerra contigo, una guerra entre comillas, pero que estás un poco como que no sabes. A mí me pasaba, no sabes por qué hacer las cosas. Si yo tenía claro, si me había dicho 3 detalles esta persona que no me estaban gustando, porque he llegado a estos extremos. O también la conversación interna de, pero si con esta persona me he esforzado más que con nadie, le he delegado toda mi confianza y ahora resulta que no está respondiendo como yo esperaba. ¿Dónde me he equivocado? Porque yo siempre busco dónde me he equivocado. Total, que para mí todas esas versiones que hacía antes no me llevaban a ningún sitio, sino a entrar en un bucle que la bola cada vez, la bola mental, la hacía más gorda. Porque claro, cuando hay una diferencia entre la emoción, por lo menos las personas que somos como yo tan emocionales, que le ponemos alma a las cosas, que les entregamos tanto amor, pues piensas que los demás los van a hacer igual. Y entonces, en esa contradicción de que como los demás no son como tú, me estanco y le doy vueltas y me victimizo y empiezo a pensar, pues qué mal y qué desgracia y cómo es la gente y que es difícil tener una empresa y qué difícil es las relaciones personales y qué difícil que es crecer, y empiezas a hacer una bola mental que entras en un bucle que no sales. Con lo cual, no la mejor, sino la única opción para que esto sea un éxito es que aprendas a gestionar tus emociones para relacionarte mejor contigo mismo. Y entonces este tipo de relación, como os digo, no es que sea un milagro de la noche a la mañana, pero sí empieza a producirse el camino hacia el milagro. Cambia todo. Cambia tu manera de ver las cosas, la primera. Cambian cómo actúas con los demás, porque tú eres la que actúa diferente. No estoy hablando ni de despedir, ni de gritar, ni de ser más exigente. No, 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 no. Es cuestión de una pequeña percepción. Lo que pasa es que eso no te lo enseñan en ningún curso y es una pena que siendo tan efectivo, porque de verdad que lo he comprobado en mi propia carne, que siendo tan efectivo se conozca tan poco, haya tan poca información. Aunque también a la vez la entiendo porque es como muy personalizada, es decir, si las emociones a cada uno nos afectan de una manera, ¿cómo va a haber un curso que nos diga cada emoción, cómo le está afectando a cada persona, cómo gestionarla? Sería muy complicado. Por eso existen unas técnicas con las personas especializadas que te ayudan a gestionar esa emoción, que es lo que me ha pasado a mí. Y es la manera en la que he podido salvar este problema que yo transmití hace unos años a todas las personas que tenían empresa. Es que es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Y claro, cuanto más te crees que es muy difícil la relación con las personas y la relación con los trabajadores, pues la bola se va haciendo más grande, porque todos sabemos que a lo que le damos fuerza, le damos energía, y a lo que le damos energía al final pasa. Entre otras cosas. Entonces, cuando tú esta bola la entiendes y la cambias, empieza todo a cambiar. Y dices, ostras, ¿cómo es que no me había dado cuenta antes? ¿Cómo es que no he puesto remedio antes a esto? Sí que existe esta herramienta. Yo no lo sé el caso vuestro. Yo sé que el caso mío es porque yo no era consciente de que este problema me estaba pasando. Por eso hago hincapié y lo explico de una manera para que si os llega y realmente al final os dais cuenta de que esto no se repite porque el personal no sepa, sino porque la que no sabes eres tú, gestionarte a ti, pues podrás darte cuenta de que aprendiendo y haciendo ese pequeño cambio,
tu empresa, sea del sector que sea, y seas mujer, estés sola y tengas hijos, puedas gestionarlo efectivamente y conseguir tus propios resultados.